Shabbat Shalom, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva enseñanza del Ministerio Abba. Queremos dar gracias a todos aquellos que hoy estamos conectados, compartiendo un tiempo. Y también damos gracias a aquellos que nos están saludando, mandando mensajes, que nos apoyan de manera virtual, quizás a la distancia. Damos gracias por todos los hermanos y hermanas de todas partes del país. Queremos bendecirlos en esta hora y darnos gracias también hoy por la vida de Elizabeth, nuestra amada hermana, que nos dará dando una nueva enseñanza, así que sabemos que va a ser de mucha bendición, como cada vez que el Señor la usa para su gloria. Así que gracias a todos y esperemos que esta vez podamos ser todos buena tierra para dar frutos en el nombre de Yeshua. Bienvenida Eli, Shabbat Shalom. Bueno, queridos hermanos, hoy con una enseñanza más. Esta enseñanza está plasmada en el libro de Jueces 4, tiene que ver con la jueza Débora y con un propósito que Dios tenía en ese momento. Para hacer un recuento de qué era lo que estaba pasando en Israel en el momento en que se escriben estas líneas, los israelitas una vez más habían caído en cautiverio porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Lo malo tenía que ver con la falta de misericordia, con los pecados de idolatría, se habían mezclado con otros pueblos, habían empezado a adorar otros dioses, se habían alejado de Dios. Había pasado el periodo donde José había sido líder y esta era una nueva generación. Esta nueva generación no había visto los milagros y maravillas que se habían presentado antes que ellos. Caen en cautiverio, Israel llega a las manos del rey de Canaán en ese momento. Pero se levanta Débora. Débora era una profetisa. En esa época era una mujer de prestigio, era una mujer de justicia, era una mujer intachable, y los israelitas la tomaron como jueza. Ella orientaba espiritual y físicamente a los israelitas, y ella hacía su trabajo debajo de una palmera, por eso la llamaban la palmera de Débora. Resulta que el pueblo estaba cansado de la opresión que sentían por el rey de Canaán en su momento, y vuelven a ver la vida, alzan su mirada de nuevo a Dios, claman a Dios por todo su corazón, y el Señor escucha su clamor. El clamor porque fueran liberados de lo que les estaba pasando. Así que el Señor, a través de Débora, idea un plan que a mí me dejó sorprendida, porque de verdad que Dios siempre firma: yo soy todopoderoso. Yo soy todopoderoso y tengo el control de todo. Y los voy a sorprender con lo que voy a hacer. A mí me sorprendió, porque de verdad fue muy inteligente lo que pasó. Fue un derroche de sabiduría. Débora llama a Barak, que era un jefe militar en esa época, y pertenecía a la tribu de Zabulón, perdón, de Neftalí. Entonces le dice Débora a Barak que el Señor lo ha llamado para liderar el ejército y que reúna 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón, y que vayan hasta el arroyo de Sison, porque ahí él les iba a entregar a Císara, que era el militar más sangriento o más perverso en ese momento que tenía Canaán. Císara
Sísara era el comandante en jefe, vamos a decir así, del ejército. Se caracterizaba por hacer opresión y trabajaba para el rey Jabín, que en ese momento era el rey de Canaán. Bueno, pasa que en ese momento que es llamado Barak, él le dice a Débora que él iba a ir como le estaba diciendo Dios, a la batalla, pero que él quería que ella lo acompañara. ¿Por qué? Porque ella era una mujer de gran sabiduría, era una mujer espiritual, era una mujer justa, y eso le garantizaba a él la presencia de Dios con el pueblo israelita en el momento de la batalla. Él lo que quería era un respaldo espiritual, realmente. Ella consciente, pero le dice, pero te advierto que la cabeza de Sísara, no vas a ser tú el que va a ganar la batalla, sino va a ser a través de una mujer. Entonces, dice la palabra. Esto después lo dice Débora en un canto que hizo, que describe cómo fue la batalla en Jueces 5. Dice que cayó una tormenta, en una forma poética, pero dice que cayó una tormenta del cielo, y este militar, Sísara, había ido a perseguir a Barak porque se había enterado de que los ejércitos se estaban concentrando cerca del río, del arroyo Sison, y la posición que estaba Barak en ese momento, que era en el monte de Tabor, se veía perfectamente el movimiento de la tropa de César cuando venía. Era una tropa muy grande, tenía 900 carruajes de hierro forjado. Me imagino que eran como eran como las armas de guerra de la época. Y ellos solamente estaban conformados por 10.000 personas. ¿Qué pasa? Cuando ellos empiezan a acercarse, cayó un diluvio, cayó una tormenta, y los carros se quedaron atascados en el fango, y los soldados también. Eso le facilitó la guerra a Barak, que vinieron y acabaron con el ejército de Sísara, que era mucho más grande que el ejército que él tenía. Militar de la época se va huyendo, sale huyendo, y él es perseguido por Barak, pero llega a la casa de un señor que se llamaba Eber. Este señor Eber tenía buen trato con el rey de Canaán. Por lo tanto, él se sintió confiado de entrar en esa casa. En esa casa lo recibe Yael. Yael era su esposa de Eber. Y le dice que pasara con confianza, que viniera y pasara con confianza. Y lo recibe, le pone una manta, él le pide, porque venía cansado, le pide agua, ella le da leche. Después leí por ahí que bueno, que la leche también es sedativa, y con el cansancio que él traía y la confianza que le dio que ella lo recibiera bien, él se duerme. Y en ese momento que se duerme, ella aprovecha y le clava una estaca con un martillo en la cabeza y lo deja clavado en el suelo. Y lo mata. Cuando viene Barak, que andaba persiguiendo a Sísara, ella lo recibe y se lo muestra. O sea, que se cumple la profecía que el Señor le dio a Débora de que una mujer era la que iba a ganar la guerra. Porque después que pasa esto, fue definitivamente la terminación del ejército de Canaán.
Y dice la escritura, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y esta señora, Jael, fue como la heroína del momento. De hecho, Débora hace un cántico junto con Barak, relatando todo lo que había pasado en esa guerra, cómo el Señor había orado, cómo la estrategia que el Señor había tenido en mandar el ejército precisamente hacia ese arroyo, cómo había caído la lluvia, cómo se habían quedado atascados en el barro, cómo eso les facilitó al ejército de Israel, que era minoritario, acabar con el ejército. Pero la guinda del pastel fue que esta muchacha, una desconocida en ese momento, fue la que terminó de darle la victoria al ejército de Israel. Como solamente Dios puede hacerlo. Toda una estrategia sobrenatural que ayudó al pueblo de Israel y ayudó al pueblo a volver a tener fe. Primero, de que Dios estaba con ellos. Segundo, de que el Señor escuchó el clamor que ellos hicieron cuando levantaron su vista otra vez al Rey de Reyes, y cómo Él los había librado de la opresión del rey de Canaán. Una obra maestra. Yo me quedé tan maravillada cuando leí esto, porque el Señor se engrandece, hace milagros y maravillas, toda una estrategia para demostrar que fue Él el que ganó la guerra. Él el que tuvo misericordia del pueblo, porque el pueblo lo había dejado, pero Él los retoma una vez que le piden otra vez perdón, que levantan su mirada hacia Él, y Él los avala, los ayuda, pero pone su firma. Yo soy el Todopoderoso, yo tengo el control de todo. Todo depende de mí. Mis ejércitos son celestiales. Esta historia me pareció bellísima. Les recuerdo una vez más que vivimos en una guerra espiritual, que esta guerra es anterior a la creación del mundo y que este libro que nosotros seguimos y que estudiamos, que llamamos Biblia, es un libro de guerra espiritual. El que tenga oídos, que escuche, dice la palabra. Y tenemos un Dios hermoso, todopoderoso, un Dios creador, un Dios ingenioso, un Dios que firma su creación. Soy Elizabeth, me despido en el nombre de Yeshua. Bueno, una gran bendición, Eli, como cada viernes, como cada enseñanza que das. Te damos gracias al Padre por tu vida, por este mensaje, y esperamos que pueda germinar en nuestros corazones y dar frutos espirituales. Gracias, Eli, que el Señor te bendiga en el nombre de Yeshua, y saludamos a todos los hermanos que se han conectado y a aquellos también que van a ver este video. Les damos gracias y los bendecimos. Hasta la próxima enseñanza, si Dios quiere. Bendiciones.